Estamos el día de hoy con nuestra querida María José Herrera, académica de la Universidad de Concepción, y yo le digo la mujer de los hielos, experta, ¿cierto?, en todo lo que es los glaciares y la importancia del medio ambiente. ¿Cómo está, María José? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Antes de entrar en esta conversación, queremos también que ustedes conozcan un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y por eso les invito aquí a una nota de Deutsche Welle. Es el glaciar Waitz, uno de los más grandes del mundo. Se encuentra en la parte occidental de la Antártida y se extiende por 192.000 kilómetros cuadrados. Un área tan grande como Senegal. Como la mayoría de los glaciares, el Waitz también se derrite. Un grupo internacional de investigadores ha documentado la disminución a lo largo de los siglos, por decirlo menos. El glaciar se consume mucho más rápido de lo que se pensaba. El glaciar Waitz por sí solo podría contribuir a un aumento de 60 centímetros del nivel del mar. El problema es que el Waitz tiene un lugar tan relevante en la Antártida Occidental que su reducción y eventual colapso podría causar el colapso de toda la capa de hielo de la Antártida Occidental, lo que significaría un aumento del nivel del mar de más de 3 metros. El Waitz forma parte de la plataforma de hielo marina. A diferencia de otros glaciares que están en tierra firme, el Waitz está anclado en el fondo del mar. Una parte, la plataforma de hielo, flota en el agua. Y eso es un problema. Debido a los gases de efecto invernadero, el agua se está calentando, lo que derrite el glaciar desde abajo. Los científicos dicen que hemos alcanzado un punto crítico. Las capas de hielo tienen una fuerza de apoyo, lo que significa que flotan en el mar, pero a los lados y a veces también en el frente están en contacto con pequeñas islas o colinas. Esto concede una cierta protección para que no se interrumpa el flujo del hielo. Si la capa de hielo desaparece, ese efecto de refuerzo se hará más pequeño. Y lo más probable es que el glaciar aumente su velocidad de flujo. El Waitz no es el único glaciar que se derrite. Los científicos estiman que para 2100 el nivel del mar aumentará en 1 metro, incluso más. Malas noticias para decenas de millones de personas que viven en zonas costeras. El aumento del nivel del mar conllevará inundaciones más frecuentes y extremas. Por eso es vital actuar inmediatamente, dicen los científicos. Y la única manera de hacerlo es reduciendo los gases de efecto invernadero lo más drástica y rápidamente posible. Parte de lo que nos informa Deutsche Welle, lo hemos mencionado acá en Multiverso, la colaboración es fundamental para poder visibilizar ciertas realidades, y también tenemos esta colaboración con Deutsche Welle, así que agradecemos también todo este material para profundizar un tema tan relevante como es los glaciares. María José, me gustaría consultarte para partir esta entrevista. ¿Por qué es tan preocupante en términos de los deshielos, cierto, respecto al impacto global que pueden tener? Bueno, lo primero decir que efectivamente estos glaciares de plataforma o que están flotando, ¿cierto?, sobre cuerpos de agua, no solamente se dan en la zona antártica, sino que también, por ejemplo, en los campos de hielo tenemos aquellos glaciares que flotan sobre aguas de lagos, el lago O'Higgins, el lago General Carrera, ¿ya?, y también sobre fiordos. Y obviamente en el Ártico, en Groenlandia particularmente, también existen muchos de esos, ¿ya? O sea, no es algo endémico, digamos, de Antártica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si efectivamente la fusión de los glaciares o el derretimiento de los glaciares eventualmente puede conducir a un aumento del nivel del mar? Pero aquí quería hacer una precisión justamente a partir de la pequeña nota, y es que ahí están hablando de una plataforma de hielo, ¿cierto? Entonces, el GLIMS, que es como una institución internacional que trabaja con glaciares y que los estudia, ellos generan una definición de glaciar
y separan lo que son los glaciares que están adosados o pegados, ¿cierto?, a la tierra, de aquellos que están flotando como las plataformas de hielo. Y dice que son dos glaciares diferentes a pesar de que estén conectados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos glaciares que están flotando, si nosotros hiciéramos como un balance, así como un presupuesto, ¿ya?, de lo que entra y de lo que sale, los glaciares que están flotando están contenidos dentro del total de agua. Ahora, que esté en otro estado, ¿cierto?, porque está en estado sólido, no implica que no esté dentro de ese budget que le llaman, ¿cierto?, que es como el equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esas plataformas, cuando van retrocediendo, efectivamente llegan al punto donde el glaciar ya no está flotando solamente, sino que está sobre tierra, ¿ya? Y cuando empieza a fundir lo que está sobre tierra, ese monto de hielo ya no estaba considerado dentro de ese equilibrio, de ese budget anterior, y es ahí donde se prenden las alarmas, porque efectivamente la fusión de las plataformas puede llevar a un aumento más bien residual del nivel del mar. Sin embargo, cuando dejamos de tener las plataformas y empezamos a derretir el hielo que está sobre el continente, que en Antártica es lo más importante, ¿cierto? Ahí es donde ya el nivel del mar va a empezar a aumentar muchísimo más, ¿cierto? Y eso, de alguna forma, obviamente genera un impacto global, pero desde nuestro país, ¿qué se está haciendo también o cómo se está trabajando para abordar este tema que quizás no se habla mucho y deberíamos hablarlo mucho más, visibilizarlo mucho más, considerando que es el recurso hídrico más importante del mundo? Sí. Bueno, desde Chile hay varias iniciativas que trabajan con glaciares. Ahora, la protección de los glaciares, creo que ya lo habíamos hablado la vez anterior, dista mucho de lo que está en manos de los científicos, claro, de los investigadores, ¿sí? Tú hablabas de que la clasificación de lo que se entiende respecto de cada uno de ellos. Entonces, bueno, promover la adhesión a los tratados, ¿ya?, a lo que se generan a nivel de COP, que todos los años se hacen estas convenciones internacionales para proyectar cómo se vienen los futuros escenarios a nivel global, porque esto uno lo tiene que entender, que es lo que pasa acá va a ir repercutiendo en lo que pasa en otros lados. Es como cuando uno bota un dominó, ¿cierto?, y se van cayendo. Sí, se van cayendo. Exactamente. Entonces, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Antártica, va a tener consecuencias en otros países, en otros continentes, ¿cierto? Entonces hay que dejar de ver el lugar específico. Yo siempre digo, hay que dejar de mirarse el ombligo y hay que empezar a ver a los demás también. ¿Qué es lo que está pasando en otros países? Lo que pasa en el Ártico también es muy importante, y lo que pasa en la Antártica también es muy importante. Ahora, son súper diferentes porque el Ártico es principalmente hielo marino, o sea, es agua de mar que se congela. Eso es importante, claro, ir aclarando conceptos que quizás no tenemos muy claros. En cambio, la Antártica es continente, y sobre ese continente se mantiene el hielo, que parte de ese hielo es hielo marino, pero otra parte es hielo de agua dulce, por decirlo de alguna manera. Y en términos, tú hablabas de que es importante poder, obviamente, conectar, ¿cierto?, todos nuestros intereses para cuidar este ecosistema. Pero, ¿cuál es el rol de la comunidad específicamente, de la comunidad científica también, de la academia, de los gobiernos, para poder poner en el foco de la conversación a los glaciares? Bueno, yo creo que el foco igual está puesto de una u otra manera en los glaciares. Sin embargo, creo que lo que está como al debe es poder democratizar la información, ¿sí? Muchas veces cuando uno habla de los glaciares, habla de los balances de masa, de las gigatoneladas y como no sé qué. Como conceptos muy complejos, claro, que pueden... Y se asusta la gente, sí, o no dice, no, esto no es lo mío, es demasiado técnico o demasiado, no sé, científico, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que esto es fundamental, democratizar el conocimiento, entender qué es un glaciar, para qué sirve, qué es lo que... Porque el glaciar no es solamente hielo,
hielo, sino que dentro de ese glaciar hay animales endémicos. Se descubrió hace poco un insecto que se llama dragón de la Patagonia, que vive en campos de hielo, en el hielo. Dragón de la Patagonia. Sí, y es endémico, o sea, solo se encuentra ahí y uno lo saca de ese ecosistema y por supuesto que no sobrevive. Hay algas que están internamente en el hielo y que como que se activan cuando aumentan las temperaturas, y el hielo a veces se torna de colores rojos, por ejemplo, porque las algas están generando una reacción a un aumento de temperatura, a un aumento de radiación solar, por ejemplo, y entonces algo que uno se veía azul o blanco como ese hielo, ahora lo ve rojo, ¿no? ¿Y cómo afecta también el derretimiento de los hielos a estos ecosistemas, a estas especies también que están que habitan, coexisten ahí, que de alguna forma van a ver cómo este transitar, ¿cierto?, del cambio climático también los va a ir afectando a ellos? Claro. Bueno, efectivamente hay ciertos ecosistemas que se ven perjudicados a partir del retroceso o de la pérdida de masa glaciar, pero hay otros ecosistemas que vuelven a surgir, ¿sí? Por ejemplo, en algunos glaciares más bien tropicales, en las zonas como de Venezuela, ¿cierto?, Colombia, han habido retrocesos de glaciares muy importantes, pero que han dejado entonces los valles, estos valles que estaban cubiertos por hielo, descubiertos, y entonces han vuelto a aparecer flores que antes estaban como extintas, ¿cierto?, o medias desaparecidas. Quizás no es tan malo que desaparezca, que no sé cómo plantearlo ahí desde lo que estamos hablando, porque obviamente en Venezuela, en el programa anterior hablábamos que ya era como inexistente el tema de los glaciares, pero al aparecer otros es como que le damos la oportunidad también a la naturaleza de que se pueda desarrollar. Sí, mira, esto es súper importante, que yo creo que igual es difícil como transmitirlo, pero en la escala geológica de la Tierra, que son miles de millones de años, ¿ya? Es una escala que nosotros quizás no logramos comprender como humanos, ¿ya? Pero la Tierra tiene miles de millones de años. En esa escala temporal no ha habido siempre hielo en la Tierra. Han habido muchos periodos, de hecho, la mayor cantidad de periodos han tenido inexistencia de hielo, ¿ya? Entonces la existencia de hielo está bien marcada y entonces estos son fluctuaciones, y estas fluctuaciones están vinculadas con muchos factores, ¿ya? Uno de los más, no sé, como más conocidos, por decirlo de alguna manera, son las temperaturas y las precipitaciones, y por eso se habla, por ejemplo, de la última edad de hielo, del último máximo glaciar, pero ese último máximo glaciar ocurrió hace 20.000 años atrás, o sea, no es algo tampoco en escala humana, ¿ya? Pero previo a eso han habido otros puntos de avances glaciares o de glaciaciones. Sin embargo, hay épocas también o periodos donde las temperaturas han sido incluso más altas que las que actualmente nosotros tenemos a nivel global. ¿Cómo se sabe eso? Estudiando foraminíferos, que son... ¿A qué se refiere eso? Sí, los foraminíferos son como unos seres vivos, ¿ya? Que en realidad ya no están vivos, están en el fondo del mar, y a través de analizar químicamente los desechos, por ejemplo, de las conchas o de los carbonatos de los que están compuestos esos foraminíferos, uno puede hacer una reconstrucción de temperatura. Eso es lo que se conoce como proxy, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo sacar una muestra de anillos de árboles y puedo ver que los anillos de árboles crecen invierno-verano, y me marcan un año. O sea, dos corriditas. Sí, que lo hemos revisado con entomología también. Sí. Ahora, eso es súper interesante porque, por ejemplo, el árbol va a representar cuando llovió más, cuando hubo sequía, cuando hizo más calor, cuando hubo un incendio, y uno puede ir leyendo como esos que registros. Es una lectura que te va entregando también el árbol. Es muy fascinante eso. Lo hablábamos con el doctor de los bichitos, como les dice. Y no solamente los anillos de árboles, sino que también los glaciares son unos proxies que te dan indicaciones de cómo fue anteriormente el clima, si fue más cálido, si fue más húmedo, si fue más frío. Y efectivamente hay
por ejemplo, zonas donde el último máximo glaciar se adelantó, fue a los 40.000 años, no a los 20.000. Y hay periodos fríos más jóvenes, por decirlo de alguna manera. Lo que se conoce como la pequeña edad del hielo, por ejemplo, es histórica. Eso está registrada por personas que han escrito, oye, se congeló todo esto. De hecho, algo bien, yo digo que es como bien macabro de repente, es que el cuento de Hansel y Gretel está un poco generado a partir de esa pequeña edad del hielo, porque como hacía tanto frío, escaseaban los alimentos y muchas familias abandonaban a sus hijos a su suerte para tener más alimento para los padres. Entonces, mira, buen dato. Sí, son un cosas dato como... quizás no, pero aquí la idea es eso, como que acercar y realizar divulgación científica de manera mucho más cercana, más fácil también, porque tú lo hablabas, muchas veces se realiza divulgación científica, pero con términos muy complejos, que la comunidad lo ve bastante muchas veces distante, y al final eso hace que no haya como una conexión con el tema, pero acá con estos datos obviamente vamos acercándonos a lo importante. Lo que en el fondo lo que quería llegar era que sí, efectivamente hay alarma, pero porque los humanos somos muy dependientes, ¿cierto? Entonces para nosotros la ausencia de glaciares en el planeta implica un impacto importante, pero en la historia de la Tierra, ¿cierto? Ha ocurrido. Ha ocurrido muchas veces. Y entonces aquí tenemos que ver quién es el que se tiene que acomodar, ¿cierto? Quizás somos nosotros los que tenemos que aprender a vivir en condiciones bastante diferentes a las que conocemos ahora, y no tratar entonces de alterar artificialmente un proceso que es natural, pero... Ojo ahí, porque yo no digo que sea natural que los glaciares retrocedan a estas tasas, que era lo que hablábamos antes, que se han visto muy afectados por la intervención humana en el sentido de los gases de efecto invernadero, como mostraba la nota, contaminaciones y otras cosas. Y desde el punto de vista también político, o desde la mirada más pública, ¿qué deberían hacerle estos líderes que están a cargo, obviamente, de poder implementar políticas públicas, leyes que permitan cuidar nuestro ecosistema y que también permitan visibilizar una realidad que está ocurriendo y que más que reflexionar sobre lo que está pasando, tenemos que accionar? Yo creo que hay que ampliar un poco, ¿cierto?, la visión de las políticas públicas en el sentido de que no vamos a ir a proteger un glaciar o dos glaciares, ¿sí?, sino que tenemos que hacer todos los esfuerzos porque nuestras actividades productivas sean o estén dentro de las líneas internacionales de disminución de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Siente que en Chile se ha avanzado en esa materia o falta todavía? Bueno, siempre falta, no solamente en Chile, ¿sí? Pero sí, se ha avanzado y las metas son bien ambiciosas, ¿ya? Entonces, quizás ahí tenemos que hacer un redoble de esfuerzos. Por ejemplo, renovar, yo sé que eso se está haciendo ahora, pero renovar las flotas de transporte público en regiones, particularmente, por ejemplo, lo que nos pasa acá en el Gran Concepción, donde nuestro transporte público no es el menos contaminante, ¿cierto? Entonces, partiendo desde esas bases o tratar de controlar también las emisiones, yo sé que va a ser súper poco popular esto, pero la combustión lenta también es un gran contaminante. Entonces, si lo vemos localmente, igual nosotros podemos ir haciendo ajustes. De hecho, ayer lo hablábamos con la ONG Mascleta, Jaime Paz, que él decía el tema de la congestión vehicular aquí es una problemática importante y el poder usar, por ejemplo, un transporte sustentable como la bicicleta que permita la intermodalidad, o sea, que nos traslademos de un lugar quizás a otro en bicicleta, después tomamos el biotren, como que hacer esa conexión y poder potenciar eso es fundamental, sobre todo como apoyando al medio ambiente también. Absolutamente, sí. Igual quizás no es muy... no sé, como motivante para algunos, como llueve y todo, pero yo creo que el transporte público en general es una excelente herramienta para disminuir nuestro impacto en contaminación, ¿sí? Y bueno, hay generalmente líderes que son como europeos y todo, que hacen
trayectos en todo el mundo donde ellos minimizan su impacto, su huella de carbono a través de la utilización de, por ejemplo, transbordadores públicos, tratan de minimizar sus viajes en avión, andar mucho en bicicleta, caminar mucho, ¿cierto? Como para disminuir esto. Y María José, tú que eres académica también de acá de la Universidad de Concepción, ¿cómo visualizas también a los futuros profesionales que van a estar encargados de todas estas materias y que son el futuro también de nuestro planeta? Sí, oye, nosotros en geografía tenemos unos chicos muy motivados que están generando una iniciativa que se llama Sembrando Conciencia, que lo pueden seguir por Instagram, y ellos entonces están trabajando con gente de los colegios y también dentro de la comunidad universitaria, para entonces empezar a transmitir, a difundir y a trabajar colaborativamente en generar conciencia, ¿sí? En generar conciencia de que cada uno puede aportar un granito de arena y también puede aportar contaminantes, ¿cierto? Cosas negativas. Entonces, generar eso, hacerse cargo de lo que uno puede hacer o puede dejar de hacer para conservar el ecosistema. María José, yo te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros la semana pasada, y yo creo que va a ser panelista. Estuvimos hablando de qué eran los glaciares, la importancia que tenían, pero el día de hoy también quisimos explorar respecto de los efectos y sobre todo de las investigaciones que se están realizando, y vamos a seguir quizás con otros temas vinculados a lo que realiza también María José desde la Universidad de Concepción. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y me gustaría que también le diera un mensaje a la comunidad del Multiverso y de toda la región del Biobío y de otras regiones también que nos ven. Balmaceda, que hay... Balmaceda, sí, pues, Campos de Hielo Sur. Campos de Hielo Sur. Sí. Bueno, agradecer mucho tu invitación y feliz de venir. A nosotros nos encanta que venga. ¿Y qué puedo transmitir? Transmitir que se interesen, ¿cierto? De nuevo, relevar la importancia de las carreras de geografía, de geología, de las ciencias de la atmósfera y también del trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo va mucho más allá de los científicos o los investigadores, sino que es la comunidad, ¿cierto? Cómo mantenemos los humedales, por ejemplo, y esos son sumideros o almacenadores de gases de efecto invernadero, y si los conservamos vamos a estar disminuyendo entonces todo lo que emiten las micros, ¿ya? Y es como un círculo. Entonces, todo importa, todos somos importantes, y hay que pensar en trabajar en comunidad, en conjunto, por todo nuestro territorio, y pensando que todo lo que nosotros hagamos también va a repercutir en otras partes. Y en las futuras generaciones, que es un tema fundamental. Agradecemos a María José por estar con nosotros.